your shoulder. Muy bien, en breve segundo vamos a iniciar con esta charla magistral. Estamos esperando que en la parte posterior del auditorio ya se estén acercando las demás personas que acaban de llegar para comenzar, para dar inicio a este evento. En breve segundos iniciamos. Muy bien, ante todo, la disculpa del caso por empezar unos minutos después de la hora pactada. Muy bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, damas y caballeros. Reciban el más cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social y también de la Escuela Postgrado, con el auspicio de Inocua. En esta noche tendremos la charla informativa sobre la maestría en administración de esta universidad y la charla magistral Importancia y repercusiones del sistema de gestión antisoborno en el Perú. Por último, antes de iniciar y a comenzar a presentar a nuestro ponente, nuestro primer ponente en esta noche, queremos informarles que en la parte culminante de este evento vamos a realizar el sorteo de 3 libros sobre administración y calidad, así como 2 media becas para las siguientes especializaciones próximas a aperturarse aquí en esta prestigiosa casa de estudios. Dando inicio, es momento de presentar la charla informativa de la maestría en administración de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a cargo del PhD Roberto Cumpén Vidaurre, coordinador general de la maestría en administración, con doctorado en administración y también en contabilidad, con maestría en contabilidad con mención en auditoría, contador público colegiado. Presentando así a nuestro ponente, le brindamos unos fuertes aplausos para que suba al estrado principal, dando inicio a esta charla. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Traigo el saludo del director de la Escuela de Posgrado, de su alma mater, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, su Escuela de Posgrado. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a tener una concentración en la parte de nuestra maestría en administración. Nuestra maestría en administración es que forma líderes para el desarrollo empresarial. Tiene una visión
una misión y también valores éticos y morales. Uno de sus puntos importantes de la escuela de posgrado en cuanto a su maestría en administración es que tiene un reconocimiento nacional e internacional. Es reconocida en todo el mundo, me refiero a Sudamérica, Norteamérica, Europa y también Asia y África. No se pueden imaginar que somos reconocidos ahí y nos da mucha alegría y mucho gusto a veces encontrarnos por allá, por esos países donde la Universidad Nacional Agraria de La Molina, a través de sus escuelas de posgrado y especialmente en la administración, tiene este peso recordatorio que nos place comunicarles. Además también tiene una visión importante, formar maestros en administración, maestros donde está inmersa la globalización, está inmersa la tecnología de punta, el mundo de la competitividad y también, algo más importante, está en la era del conocimiento, es básico y elemental. Al margen de ello también tenemos los valores éticos y morales, donde está la responsabilidad, el orden, la puntualidad, la identificación, la proactividad y la amabilidad que hay para poder darle el trato más importante en esta su escuela de posgrado a través de la maestría en administración. Bueno, nuestra universidad, a través de su maestría en administración, tiene una historia bastante importante en cuanto a su creación. Nos iniciamos con un convenio con la FAP, las Fuerzas Armadas, en cuanto a su arma, que es la FAP. Ahí nos iniciamos en el año 2000. Luego proseguimos con la creación ya a través de la Facultad de Economía y Planificación en cuanto a su departamento de gestión empresarial y fuimos ya en el año 2002 y 2004, iniciamos la maestría en Administración de Negocios y también en Gestión de Educación. Ambas maestrías tenían 40 créditos para efecto de poder compatibilizar con todo lo que emana la ley. Asimismo, nuestra maestría en administración tiene un objetivo. El objetivo central es crear líderes en nuestra dirección para efecto de que puedan competir no solamente con las otras demás maestrías multidisciplinarias que tenemos acá en el Perú, sino que es también competitiva con cualquier otra maestría en el mundo. Su objetivo principal de esta maestría en administración es formar líderes en la dirección de empresas, que es su rol importante para efecto de poder hacer una maestría en administración. Por eso somos una universidad inmersada en esta parte de nuestra maestría en administración, porque es competitiva con cualquier otra universidad. Tenemos competencias importantes, por ejemplo, tenemos un prestigio, como manifestaba, a nivel internacional. Damos una certificación única. También hay una docencia con una plana
netamente docentes número uno en el Perú. Los precios y los costos de nuestra maestría en administración no se pueden imaginar, son los más bajos del mercado. Por eso yo les pido tomar en cuenta esta premisa y estos parámetros que hay en cuanto a estas competencias, en cuanto al costo. Somos los más bajos del mercado. Si lo comparamos con la Universidad de San Marcos, con la Villarreal, con la Universidad de Ingeniería y con las demás universidades nacionales, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en cuanto a su maestría en administración, tiene los costos más bajos del mercado y somos totalmente competitivos a nivel internacional. También tenemos una biblioteca la más grande de Sudamérica. Tenemos actualmente, hace unos 3 años, tenemos una biblioteca moderna también ahí, al margen de la original, o de la primera que tuvimos, que tiene cerca de 100 y tantos años. Ahora tenemos una biblioteca moderna que está con la tecnología de punta y en la era del conocimiento. Tenemos una red de contactos a nivel mundial. La facilidad para desempeñarse como magíster, Centrite o maestros, somos únicos en el Perú y el mundo. También tenemos, los maestristas tienen un seguro médico excelente, ¿no? Entonces, esas son las competencias o los beneficios que tiene nuestra maestría en administración. Tiene una malla curricular donde ustedes podrán observar, tenemos 4 módulos totalmente competitivos con las demás escuelas de posgrado. Me refiero a maestrías en administración de las diversas universidades nacionales y particulares acá en el Perú. Entonces, tenemos la currícula totalmente competitiva. No tenemos ningún problema acá. La metodología de enseñanza es una metodología aplicada a la realidad. Tenemos, la metodología es única y les manifestamos que uno de los puntos importantes de nuestra metodología es la parte de la tesis. Tenemos desde el primer ciclo la inmersión de la tesis para poder obtener el proyecto de tesis y luego la tesis. El examen final de la tesis es la presentación de la tesis y eso nos prevalece. ¿Saben por qué? Porque el maestrista ya no va a salir sin grado cuando cumpla con todos los requisitos necesarios. Va a salir listo para poder sustentar su tesis de maestría en administración. Eso nos diferencia de las demás universidades. También tenemos terminado ya los estudios, tenemos el grado que van a obtener los maestristas. Primero tenemos un examen de grado, que es un examen de conocimientos de los cursos que se han llevado en la maestría, especialmente del 4º ciclo, y luego tenemos ya el grado de la sustentación de la tesis, que deben haber cumplido con todos los requisitos necesarios para poderlo ostentar y también sustentar este grado. Los requisitos también son únicos, muy sencillos, no es de tanta trascendencia, ¿no?, que hay que cumplir con estos requisitos, como por ejemplo el certificado de estudios originales dados por la Escuela de Posgrado, es Universidad La UNAL,
el título profesional o el grado de bachiller como requisito también para efecto de poder iniciar los estudios, su currículum vitae, su hoja de vida, copia del DNI, constancia de una inscripción virtual para la inscripción y finalmente hacer una inscripción vía online. O sea, eso es totalmente simple, los requisitos que pide la maestría en administración. Eso es todo, muchísimas gracias. Es un mensaje bastante importante para todos los futuros maestristas que deseen incursionar en esta maestría en administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Le brindamos nuevamente unos fuertes aplausos a nuestro primer ponente en ese evento. Muchas gracias al PhD Roberto Cumpen Vidaurre, coordinador general de la maestría en administración. Continuando con ese evento, es momento de presentar a nuestro segundo ponente en esta charla. Sí, hablamos de la charla magistral, importancia y repercusiones del sistema de gestión antisoborno en el Perú, a cargo del doctor colegiado Enio Peirano Mejía, quien es también auditor líder ISO 9001, ISO 13485, OCHAS 8001, Incontet Internacional del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, con auditorías realizadas en diferentes países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, México y nuestro país. Presentamos ya a nuestro ponente, así que le brindo mi lugar para que inicie la charla magistral. Fuerte los aplausos al doctor colegiado Enio Peirano Mejía. Muy bien, buenas noches con todos. Bien, entonces, gracias por la invitación. Siempre es importante, digamos, trabajar estos temas ya, digamos, con un enfoque mucho más actualizado. Los alumnos de la especialidad se han quedado. Bien, entonces, les hice esta presentación, creo que la tienen ahí a la mano, y tiene que ver con la norma ISO 37001, que es la norma vigente en el Perú para la gestión de antisoborno dentro del marco de la ley antisoborno, que es la ley 3424, que toca los temas de antisoborno, corrupción, cohecho y financiamiento del terrorismo. Entonces, cuando se estructura la ley, se menciona la frase de la gestión antisoborno, que, digamos, entraba en una fiscalización este año, pero a través de un decreto legislativo movieron, digamos, el momento de aplicación y se ha corrido para el próximo año. Entonces, a nivel público y a nivel privado, esta norma va a ser fiscalizable, digamos, como ley 3424, pero para efectos del soborno existen normas como estas. Y es la norma ISO 37001 que también la universidad va a empezar a entregar, digamos, esta especialidad, o dentro del marco de la maestría también se van a tocar estos temas, debido a que son riesgos para las personas dentro de las empresas. Entonces, lo que he traído aquí es, digamos, el resumen de lo que pide la ley y cómo es que se enfoca esta norma para ver cómo le damos un cumplimiento con respecto al soborno. No pretende tocar temas de corrupción, porque los temas de corrupción son mucho más complejos. De hecho, ahí les puse una presentación de cómo se maneja el tema de corrupción a nivel mundial, y el soborno entra como una de sus partes. A nivel de gestión pública, ya el Ministerio de Economía y Finanzas tiene contratado el proceso de certificación y el proceso de implementación de la norma. OMPE también ya lo tiene. Ya hay varios ministerios que están entrando al modelo de antisoborno, y eso va a llevar a que en las licitaciones públicas comience a aparecer más la figura de tener una demostración de que sus empresas no están ejerciendo o están controlando el riesgo del soborno. Por ahí lo pidieron como certificación. Formalmente la ley 3424, cuando recién se emite, lo que pedía era que esto llegara hasta certificación. Y lo que pidió en alguna de sus partes, en alguna de las partes, era que INACAL, que era el instituto, o es el Instituto de Normas Técnicas en el Perú, regulara el proceso. Pero a través del decreto legislativo de este año, en enero, simplemente lo retiró y ahora no va a pedir esta certificación, pero no quita que en algún proceso público o privado aparezca el requisito. Entonces, quisiera comenzar primero hablando del tema de que lo hemos visto antes, incluso en clases, y siempre discutimos este tema, que es el famoso ranking de competitividad, donde el Perú pues sigue en su puesto, no se ha movido, por ahí seguimos en el puesto 69, nada,
digamos, nada bueno para nosotros. Pero quizás donde me voy a centrar es en estos factores donde nos hacen muchos problemas o cómo nos ve a nivel mundial, cómo nos observan para entablar negocios con nosotros. Y la corrupción pues está en un nada mal lugar, tercer puesto, o sea, es bastante feo, bastante complejo para una empresa privada emprender negocios en un país donde los niveles de corrupción son muy altos. Y cuando se habla de corrupción a nivel de protocolos muy estrictos en Estados Unidos, o los que arman la lista Clinton, los que maneja la CIA y todas estas redes, ellos hablan de corrupción en estricto para todo, ¿no? Cuando digo todo me refiero a que hay personas corruptas, hay empresas corruptas y hay países corruptos. Y esto es un poco el enfoque como ellos nos ven a nivel de competitividad. Eso quiere decir que las empresas, digamos, como una estrategia del negocio, deberían emprender políticas centradas en el tema de anticorrupción, siendo que el soborno es la manera, digamos, más común, entre comillas, de ejercer corrupción. No la única, porque existen otras, pero esta es una de las más importantes y por eso se diseñan normas pensando en eso. Viendo esto, entonces decimos que estos son los principales problemas del Perú, y aquí tenemos problemas de corrupción, tenemos temas de regulatoria. La regulatoria en la ley de cohecho es bastante compleja. Cuando acuñaron el término financiamiento del terrorismo, se está metiendo temas sociales también, financiamiento de gremios que son, digamos, conocidos por ser violentos, en fin. Hay una serie de parámetros que miden estas normas y lo que buscan siempre, o en la figura ya legal, es que van a ser las personas los que hacen estos ejercicios de corrupción. Y cuando tocamos el término de personas, sí vamos a hablar de un tema cultural, de un tema de comportamientos y de un tema también regional. O sea, las empresas que trabajan con estos sistemas se dan cuenta que hay regiones del país o digamos, de Sudamérica que tienen, digamos, actitudes más corruptas o más con mayor tendencia a ejercer soborno. La configuración de la norma es esta. La norma de gestión de riesgo es, como ustedes ya saben, en muchas de las normas que estudiamos, tienen 10 capítulos, y digamos que el eje central de estas normas siempre seguirá siendo el tema del liderazgo. Entonces, para los temas antisoborno, aparecen unas figuras muy particulares que se llaman debida diligencia, que es un tema que en Perú el término no lo utilizamos tanto, o sea, el término diligente es algo que no lo utilizamos tanto, pero estas normas lo configuran como un ejercicio práctico en el cual nosotros siempre tengamos que hacer lo que tengamos que hacer o lo que marcan nuestros procedimientos. Y para el tema de soborno, eso es un tema muy claro, o sea, digamos que en la figura de soborno aparece el que soborna, el que recibe el soborno y el medio o el material que va a ser sujeto o va a ser puesto como ejercicio del soborno. Entonces, las personas podemos ser activas o pasivas frente a un ejercicio de soborno. Y a eso se le llama debida diligencia. Y para eso hay que ejercer cierto liderazgo. Siendo esto aquí, digamos, como un ejercicio práctico para que las empresas ejerzan el trabajo antisoborno, el tema contextual se incorpora como un tema clave, porque los temas de soborno son riesgosos para las empresas. Por ahí les puse 2 ejemplos de políticas de empresas que ya tienen estos estándares implementados. Hay una que opera aquí en Perú, otras de otros países, que ya tienen el modelo implementado y se centran mucho en ejercer presión sobre las personas que son sujetas de soborno. Y a diferencia de otros modelos, aquí sí vamos a hablar estrictamente de personas y cargos, porque el análisis de riesgo ya no puede ser un análisis de riesgo solo para la estrategia del negocio, sino también mirando a las personas que pueden ejercer algún tipo de soborno o meterse en algún tipo de acto de corrupción y que lleve por nombre o por eslogan el nombre de una empresa. Entonces eso entra aquí como análisis de contexto, luego baja toda la parte de planificación, aparece en la parte de soporte y aparece un procedimiento clave que es el procedimiento de vinculación. Y lo que ocurre es que cuando nosotros vinculamos personas, los vinculamos para que cumplan algunas tareas o algunos objetivos, ¿no? Pero estas personas dentro de una organización también pueden traer consigo problemas, por decirlo de alguna manera. Entonces estas normas se han vuelto muy exigentes a nivel de procedimientos de vinculación o contratación. Usualmente cuando uno vincula a un profesional, lo vincula por su hoja de vida, por el perfil del cargo. Entonces lo vinculas, le das una inducción y comienza a trabajar. Pero para esquemas de soborno, estas normas exigen que ese proceso de vinculación sea mucho más profundo. Entonces, si por ejemplo hacemos una solicitud de un personal de un cargo determinado, un jefe, un supervisor, un operador, esta persona puede tener algún problema legal, judicial, penal, civil,
y nosotros podemos rastrear bajo esos procedimientos hasta dónde puede impactar esa persona como riesgo, como probabilidad dentro de una operación. Y ahí se abren un paquete de interrogantes. Una es hasta qué momento yo puedo quebrar un límite de confidencialidad, siendo que en el Perú eso tiene marco legal, la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos vinculando gente que, por ejemplo, tiene antecedentes penales. Y la debida diligencia lo que debe activar es un mecanismo por el cual yo denuncie digamos que esa persona que tiene problemas actuales y vigentes con temas de orden penal. Están llegando hasta un poquito más atrás, familia, segunda, tercera generación, dependiendo del cargo que uno va a ocupar. Entonces, esta figura de soborno a nivel de soporte es muy compleja porque a las empresas literalmente les va a obligar a que miren detrás de las personas que están vinculando. Como ya hay un pasivo, o sea, ya tenemos personas dentro, solo nos queda hacer, digamos, una configuración más como declaración jurada, pero cuando ya es vinculación o cuando es por contratación, sí nos toca la tarea de hacer toda esa búsqueda o información. Hay algunas redes virtuales, gratuitas incluso, que uno puede buscar a través de sitios específicos, en redes, buscar si estas personas han tenido antecedentes o problemas de orden civil o penal para los temas del cargo que van a ocupar. Entonces, eso aquí es bastante importante. Y lo otro es en el sector público, porque digamos que el trabajador público a este nivel sí suele tener mayor vinculación o suele ser más riesgoso o más probable que quiera entrar en una figura de soborno. Estos son indicadores básicamente a nivel de control de los riesgos de soborno que tengamos, y esta norma también promueve la actividad de mejora continua como un ejercicio, digamos, práctico. Esto cambia un poco la figura estratégica de un negocio, ¿no? Esta es la figura estratégica de un negocio, es digamos, normal, esto es una misión, una visión, tenemos todas estas estrategias organizacionales y aquí se incorpora, digamos, el control del riesgo, que es el control del riesgo de empresa, objetivos, metas, programas y todo lo demás, pero aquí aparece la oportunidad de comenzar a gestionar los riesgos contra el soborno. Y eso tiene que ver con... ¿no se escucha? ¿Sí? Ah, bueno, sí, mejor porque no veo muy bien. Ok, entonces, aquí aparece la configuración para hacer control del riesgo de soborno. Eso, ¿qué nos lleva a pensar? Que las matrices de riesgo de las empresas ahora se van a inclinar a personas. Eso va a llevar a que las empresas tengan, digamos, mayor, entre comillas, quejas del personal, porque también los vamos a analizar con la configuración de que pueden ser sujetos de soborno. O sobornar o ser sobornados. ¿Eso en qué cambia la configuración de cualquier sistema o cualquier empresa? Porque digamos, es el modelo administrativo. Lo cambia en el sentido de que cuando hagamos detección de alguna probabilidad alta de que hagan soborno, es que vamos a hacer. O sea, cómo vamos a actuar. Y ahí aparece la famosa opción de trabajar el proceso legal. Como nosotros, digamos, dentro de una empresa no somos estrictamente fiscalizadores, no somos policías, no somos abogados fiscales, aparece la opción de que aquí aparezca un proceso de soporte legal que sea el que mueva esa debida diligencia. Y aparece otra configuración, y es que las normas siempre hablaron de alta dirección, ahora hablan de un gobernante. O sea, lo que mencionan es que por encima de una alta dirección hay alguien que gobierna el negocio, llámese el dueño o un directorio, y esas personas que gobiernan el negocio serían responsables por esta gestión de soborno. Pero para eso hay que conocer, digamos, muy a fondo el proceso. Quiere decir que el control del soborno se tendría que volver a la larga un proceso que se mida, o sea, con objetivos y con algunos indicadores, para que llegue, digamos, a cada uno de los procesos dentro de una organización. Entonces, esto cambiaría, digamos, la estructura que nosotros conocemos a llevarla a una estructura de gestión de riesgo de soborno. Esta es la configuración, digamos, técnica de la norma, esta es la configuración técnica. Empezamos aquí con un diagnóstico del riesgo, ya en el Perú han comenzado a aparecer algunos estudios de abogados, he visto algunos números, algunas cotizaciones, están entre $50,000 y $70,000 para hacerte un diagnóstico de riesgo antisoborno. Nótese que vamos a necesitar el proceso legal más bien cuando querramos levantar un proceso de debida diligencia, cuando hagamos detección. Antes la norma no lo prevé. Esta es una norma muy pegada a los temas de gestión, no prevé
este esquema legal solo como debida diligencia, pero digamos que ya está ocurriendo, hay algunos estudios de abogados que están entrando a este tema más o menos con esos números, y sus entregables son básicamente estos: te hacen un diagnóstico de riesgo, abren un poco el expediente de cada uno de los trabajadores, revisan cuál es su posibilidad o su probabilidad de riesgos, digamos, generan directrices para que Recursos Humanos haga visita a casa, vea cómo es que son las condiciones socioeconómicas de las personas y tal, para que tengan un diagnóstico rápido. No se meten por el tema de drogas, narcotráfico, por ese lado casi no van, más bien van por el lado de esa probabilidad que tengan de ser sujetos de soborno, sobornar. Se generan todos los datos, se definen y se implementan procesos y procedimientos que son, digamos, muy de gestión, pero donde la palabra debida diligencia o la gestión de debida diligencia aparece constantemente, porque puede haber soborno financiero y no financiero. Y eso lleva a pensar de que un regalo, una dádiva, puede configurarse como un soborno. Incluso la oferta se considera como un posible soborno. Capacitación al personal, esto es muy abierto, esto es un right to know, esto es un derecho a saber muy grande, esto hay que explicarlo mucho a los trabajadores, decirles que ellos pueden ser sujetos, cómo actuar cuando ellos, digamos, se encuentren en una situación de estas, que alguien lo quiera sobornar o le haga un ofrecimiento. ¿Qué hacer? Porque esa es la gran pregunta. Como norma técnica peruana ya existe en el Perú, por ahí les puse el pantallazo de que ya está como norma técnica peruana. El comité técnico en el Perú lo lideró la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y también estuvo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está perfectamente enterado, ellos saben que no van a cambiar todo el esquema de soborno que puede haber en un país, pero es un gran aporte preventivo. Entonces, en términos de capacitación hay que conversar mucho con el personal con respecto al qué hacer cuando uno está en medio de esa situación, que digamos es muy probable. Esto va de menos a más y va desde la plana inferior. Hay casos, por ejemplo, de choferes que sobornan a policías y entra como soborno de empresa, se vuelve complejo. Aparece el monitoreo, las preguntas para el final, por favor. Entonces, aparece el monitoreo, investigación de causas de fraude, robo, soborno, en fin. Esto comienza a aparecer aquí la posibilidad de investigar, y aquí se utiliza el balance legal, ¿no? Se utiliza todo el esquema legal, se produce una remediación y aquí utilizamos el mecanismo legal en el Perú. Eso nos lleva a pensar de que hay empresas hoy, altas direcciones, están ejerciendo presión sobre los trabajadores para generar denuncias por soborno. Y ahí lo vamos a ver en las políticas antisoborno. Y es que cuando usted arma la política antisoborno va a enmarcar algunos criterios de sanción también. Y si un trabajador entra en el proceso de soborno, pues hay que abrir el proceso sancionatorio aquí. Entonces, si nos quedamos callados, es ser pasivo ante una cuestión de soborno y podemos ser sujeto de denuncia, ¿no? Esto lleva a pensar que el soborno tiene un concepto y el concepto es este. Incluso una oferta o una promesa, te prometo que al final, cuando ya ganes, yo te voy a dar un dinero, un hotel, un viaje, eso es. Entrega ya física, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, ¿sí? Este tema no financiero fue motivo de una discusión porque siempre alineamos el tema del soborno a dinero. Pero puede ser una dádiva, puede ser un viaje, puede ser una compensación, puede ser trabajo para un familiar, en fin. Indirectamente o directamente, esto en el gobierno se configura porque no contrata uno hasta segunda generación o tercera generación, o indebidamente de su ubicación o en violación de la ley aplicable, como incentivo para que te motive a, o una recompensa porque ya lo hiciste, para que una persona actúe o deje de actuar. Ser pasivo ante una cuestión de soborno te puede llevar a un problema legal, ¿no? Y estos son los tres elementos del soborno. Está el sobornador, que es una persona, está el sobornado, que es una persona, y aparece el hecho material, que es, digamos, la cuestión que va a estar como medio del soborno, como la promesa. Este tema, por ejemplo, en la OMPE, se profundizó mucho, porque estamos hablando de que hay un tema de personas aquí detrás. Entonces hay cosas que uno ya las hace por costumbre, incluso ya lo tienen dentro de sus matrices de gasto, gastos administrativos, gastos comerciales, gastos de representación, que finalmente están siendo parte de sobornos. Entonces esta diapositiva lo que pretende es que entendamos que los dos actores principales siempre van a ser personas, y que uno puede ser inducido al soborno.
y eso se llama soborno inducido y en la ley se prevé. Por eso que la debida diligencia termina siendo en estricto mucha capacitación. O sea, si una persona está siendo sujeta de hostigamiento o presión para ser sobornado, lo tiene que denunciar. La estadística mundial muestra que las personas usualmente son pasivas ante eso, o sea, no quieren denunciar, quieren más bien esperar que el hecho pase. Pero en la provocación, más bien hay que procurar la liberación de esa responsabilidad. Y el hecho material es infinito, ¿no? Hay miles de cosas que pueden ser efectos de ser usadas como un intercambio para el soborno. Y este es el sistema de corrupción, que es bastante simple, pero complejo a la vez. Digamos que partamos de las personas, ¿no? Como eje clave, que siempre van a ver los temas de recursos. Y en este triángulo nos queda, en la parte superior, el débil control o insuficiente sanción, y eso se le llama impunidad. Lo que le trato de decir con eso es que estas normas prevén efectos sancionatorios graves para las personas que entran a estos circuitos de soborno. Para efectos de seguridad, por ejemplo, que ahora lo veíamos con los alumnos de hoy día, puede pasar que yo induzca el error y genere un accidente de trabajo y yo como trabajador de esa empresa puedo ser sujeto de sanción, incluso penal, por haber inducido a ese trabajador a un riesgo, haberlo expuesto, incluso haber generado un accidente o una fatalidad. Cuando uno demuestra débil sanción, estadísticamente se sabe que se le reconoce como empresas impunes. Y hay gerentes que inducen eso, o hay altas direcciones que favorecen eso. Ejemplos tenemos miles. Entonces, este débil control se basa fundamentalmente porque no hay un sistema de control de los riesgos de antisoborno. O sea, no tenemos esa medición. Y aquí es donde tenemos la oportunidad de utilizar 37.000. Falta de transparencia. Y es que la información, cuando se oculta mucho, es porque algo lleva. Entonces, hoy las empresas están trabajando mucho en este tema de transparencia y están liberando la mayor cantidad de información. Porque los trabajadores tienen que saber, finalmente, si los comenzamos a ocultar cosas es porque ellos están entendiendo que somos una empresa ocultista. Entonces, este tema de transparencia es lo mejor que se puede trabajar con un colaborador. Y hay empresas que manejan muchos recursos, no necesariamente dinero, sino manejan un equipo que tiene un alto valor. Compran muchos reactivos, por ejemplo, trabajan en fondos donde se manejan grandes volúmenes, por ejemplo, de pesticidas, tienen acceso a compras, tienen acceso a proveedores, tienen acceso a direcciones, tienen acceso a estados contables, tienen los contadores, los financistas. Por transparencia siempre es importante que hayan momentos para que el trabajador sepa cómo nos va nuestro balance, cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido. Ese tipo de información va aquí. Y aquí hay débil vigilancia empresarial. Y aparece la otra opción de hacer control del riesgo. Y es que los empresarios a los temas de soborno, digamos, no le ponen muchas ganas, pero al final son ellos los que responden por el soborno a sus empresas. La cultura organizacional es una cultura basada en el soborno. Entonces, quiero sacar un registro sanitario, tengo que ir a sobornar. Quiero pasar a una auditoría, tengo que procurar un buen hotel, buena alimentación, excederme en esos temas que se llaman hospitalidad. Entonces, eso genera una sensación de soborno. Y como ya se manejan así, la cultura organizacional está dentro del marco del soborno. El contexto social, cultural, político y económico juega un papel más que importante. En países donde están debilitados a nivel contextual, a nivel social, los esquemas de soborno son tremendos, ¿no? Todo el mundo ejerce presión sobre el soborno y todo se mueve en base al soborno. Esto hay metodología específica, lo que vemos en clase, por ejemplo, es un análisis Pestel, te puede ayudar mucho a entender cómo estamos socialmente, ¿no? Hay sectores, el sector construcción, por ejemplo, le ejercen mucha presión a los ingenieros, a los residentes, los sindicatos a nivel... Bueno, cada sector conoce muy bien su realidad social. Entonces, ellos tienen esa suerte de crisis que se conoce. Eso va a llevar a que ya aparezcan las características de una persona, nuestras motivaciones personales, nuestros intereses por querer crecer rápidamente, nuestra personalidad va a jugar un papel importante, lo que decía el doctor en el tema de la maestría, que es importante, el tema de los valores. Los valores se tocan de manera tangencial, terminan siendo algo filosófico, pero en realidad terminan siendo una conducta que rige nuestro comportamiento. Y esos valores se pueden transferir, se pueden madurar, se pueden conocer. Y esto termina haciendo que las personas se metan en estos temas de agarrar pues recursos. Y ya estamos en un acto de corrupción. Entonces, pareciera ser algo simple, pero hay una vigilancia fuerte. Aquí también entra el Estado, ¿no? Porque los niveles, si usted denuncia un acto de soborno, la pregunta es quién va a ejercer presión sobre eso. Entonces, el Estado también puede mostrarse débil o impune frente a esas situaciones, ¿no?
aparece la opción de mirar todos nuestros socios de negocio. Siempre será una parte externa a la empresa que tiene o planifica establecer algún tipo de relación con nosotros. Pueden ser socios, pueden ser alianzas empresariales, puede ser un partner, puede ser una empresa con la que yo configure estos famosos consorcios, ¿no? Entonces, hoy las empresas se están cuidando mucho en rastrear también a sus consorciados, a sus proveedores, rastrear a sus clientes. Hay clientes que tienen, digamos, antecedentes de ser corruptos. Entonces, en estricto aquí entran casi todas nuestras partes interesadas, proveedores, contratistas, consultores, subcontratistas. Ellos pueden ejercer presión en nosotros para ejercer soborno. Esta es la ley en el Perú con respecto a la Política Nacional de Calidad, que está vigente en el Perú, que se vigila, digamos, a través de PCM, y hoy hay políticas públicas muy estrictas sobre cumplir con estos temas. Y estas situaciones nos llevan a pensar en el término de competitividad. Como dijimos en la primera, en la segunda y tercera diapositiva, estos temas apuntan a favorecer a la competitividad de un negocio. Y ya hay empresas, hay bancos que están pidiendo, por favor, mándeme sus matrices de riesgo de soborno. Porque lo que quieren es quieren vigilar cómo es que las empresas están cuidando estos riesgos de soborno. Esta es una política del Perú vigente, esta es una ley que está vigente en el Perú y se utiliza y la seguiremos utilizando para garantizar la productividad y la competitividad del negocio. Así que el tema de soborno también va por ahí. Son grandes cantidades de dinero. La última estadística muestra que en solo un año en todo el mundo se hacen transacciones por 30.000 millones de dólares en temas de soborno. Eso es muchísimo dinero que se está moviendo a niveles, digamos, por debajo de la mesa, ¿no?, por decirlo así. Y esta es la norma en el Perú. Perú fue muy rápido en actualizar esta norma. Ya existe como NTP, este es el pantallazo de la página de INACAL, este es el valor, cómprenlo en original, no le saquen copia, para evitar cualquier problema. Y con esto ya ustedes pueden comenzar a hacer gestión de conocimiento, transferir conocimiento, hablar con sus colaboradores, porque el Perú ya le puso una cara frontal a la norma técnica peruana como la norma 37.001 para hacer gestión de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Es una norma de requisitos, es una norma certificable, es una norma que llega hasta el proceso de certificación. En el Perú todavía no existe de las 17 casas certificadoras, solo hay una casa certificadora que ha dicho que sí va a certificar esta norma. La estadística mundial lo que dice es, por lo menos, la estadística que tiene de México hasta Chile, más o menos, lo que dice es que las casas certificadoras no quieren llegar hasta certificar la norma porque obviamente cuando uno hace auditorías en los esquemas de antisoborno, te estás exponiendo a que dentro de la organización haya una mafia que genere presión contra ti. Y hay antecedentes de hostigamiento, daños, incluso ya cuestiones un poco más complejas a nivel de persecución, amenaza, para ejercer presión sobre aquellos profesionales que trabajen en estos temas. Entonces esta casa certificadora dijo, yo sí voy a llegar a esta certificación, y hay muchos estamentos del Estado, hay un par de gobiernos regionales y unos 5 o 6 direcciones de ministerios que van a entrar. Uno de ellos es el MEF. Ellos, en la página del MEF, ustedes encuentran todo porque es muy transparente. Las empresas que trabajan en soborno son empresas muy, muy transparentes, donde se pueden ver cómo van a armar el sistema antisoborno, que es básicamente siguiendo la norma. Entonces, aplica a todos los sectores públicos y privados, pueden ser ONGs también. El soborno sigue siendo, digamos, una estructura como parte de la organización. Aquí los ganadores, los grandes ganadores son el personal, porque van a llevar entrenamiento específico sobre estos temas, dependiendo del puesto donde estén. No subestimen, no lo subestimen. Yo he visto casos, yo no hago auditorías en antisoborno, porque yo todavía quiero seguir viviendo, pero es un tema ahí bien complejo. Pero he visto casos, por ejemplo, de muchachos instaladores. Entonces venden el cobre, trafican los cables, cuentan los números de teléfono de los ingenieros, dan los datos específicos y a veces por una propina o por una dádiva o por un regalo, ¿no? Y eso es importante, es para todos. Esto no es un tema, esto es un derecho a saber, digamos, ¿no? Es parte de los socios del negocio por el tema del gobernante. El personal, digamos, es beneficiado de esto y existe el soborno directo e indirecto, ¿no? Este tipo de sobornos es complejo, el indirecto va a venir a través tuyo, tú no vas a ser el que hace la negociación, pero llega a través tuyo, utilizan tu nombre, eso también pasa mucho. Por ejemplo, le dicen a los chicos, el ingeniero me ha mandado a que le pida, entonces, la doctora me ha dicho que este registro sanitario, utilizan nombres, eso es bastante común. Por ahí hace unos días me preguntaban en una reunión
si los polígrafos sirven. Ya estas normas no lo prevén y el polígrafo en estricto no sirve. O sea, el polígrafo te sirve para generar una tendencia dentro de tu empresa y saber quién tiene probabilidad de estar mintiendo sobre algún hecho específico. Pero para emprender una denuncia o hacer debida diligencia, el Perú no lo maneja así. De hecho, la consulta con los estudios dicen, los estudios de abogados no utilizan eso como un medio probatorio. Así que más bien no hostiguen, ¿no? Sino esto es más bien un tema abierto. Entonces la norma es solo para soborno, y en esto hay que ser específico. Esta norma solo habla de temas de soborno. Por ahí en una licitación para una construcción de una carretera, Provías pidió una certificación para corrupción y mencionó esta. Y esta norma solo toca temas de soborno. La ley 3424 es la ley ya que toca temas más amplios, cohecho, corrupción, financiamiento del terrorismo y todo lo demás. Pero esta norma es solo para el soborno. No trata específicamente temas como el fraude, manejo de carteles, antimonopolio, ese tipo de cosas quedan en paralelo. Pero ustedes pueden tener eso. Y nótese que para cada uno hay un sistema. VAX para los sistemas de, por ejemplo, cadena de suministro, ISO 28000, cada una tiene también su control. Esta es la estructura. Igual en términos de gestión les queda siempre el PHBA como una estructura. Compromiso organizacional, eso sigue siendo un patrón, liderazgo del que ya hemos conversado, aplica un alcance de certificación, usualmente es toda la cadena de valor de la empresa la que entra al proceso de certificación, queda toda la parte de planificación de riesgos, aquí es donde se hace el análisis de riesgos por personas, persona y cargo. Recuerden que el soborno lo hacen las personas, entonces es persona y cargo, se hace el análisis de riesgo, hay personas más susceptibles, llevan entrenamiento para comportarse de alguna configuración, aquí abren la teoría de los 4 ojos, digamos, si a mí me invitan a una reunión, entre comillas, para conversar de una especificación técnica de una máquina, por ejemplo, y yo, en mi experiencia, calculo que puedo ser sujeto de soborno, mis 2 ojos no van a estar ahí, me llevo uno más para que la teoría de los 4 ojos sirva y él también sea vigilante de eso. Entonces, ahora las reuniones en las empresas que manejan esto son muy abiertas, ya no hay nada secreto, aquí cuesta decirlo, pero en el Estado este tipo de cosas van a costar muchísimo, porque a veces va un solo inspector y se asume que ese inspector puede ser sobornado, ¿no? Entonces, por la teoría esta de los 4 ojos tendrías que ir 2 inspectores, entonces ¿quién va a pagarle al otro, ¿no? Y es un problema, realmente es un problema, se requiere de un tema de recursos. Bueno, en el hacer nos queda la competencia, lo que hablamos de recursos humanos, todo el tema logístico, comunicación, todas las matrices de comunicación. Esto requiere una planificación de procedimientos también. Y nos queda todo el tema de seguimiento, que básicamente se centra en los planes de control para aquellas personas que son riesgosas al soborno. Nos queda un esquema de auditoría interna, como cualquier sistema, revisión por la dirección, y una revisión del CD o del consejo directivo que vendría a ser el gobernante, el que está arriba, digamos, ¿no? Y hay una gestión de acciones de mejora también, como no conformidad y secciones correctivas. La evaluación del riesgo lo que persigue es identificar el riesgo del soborno, quiénes son, analizarlos, evaluarlos, y aparece una opción de priorizarlos. No todos, digamos en términos de soborno, nos podemos librar de un ejercicio de soborno. Podemos ser víctimas de un acoso, por ejemplo. Entonces, esa evaluación nos lleva a una priorización. Porque yo puedo ser un jefe logístico y hago transacciones por encima de 50 millones de dólares, por ejemplo. A mí me van a poner prioridad antes que, digamos, a una persona que tiene un riesgo donde la transacción solo va a mover 5.000 soles. Y las empresas asumen eso. Entonces hay una priorización que básicamente es financiera, ¿sí? Se evalúa las acciones o los controles, esto funciona exactamente igual que cualquier control de riesgo. Identificamos, ejercemos controles, acá hay mucha transferencia. Hoy los abogados especialistas en temas de soborno están teniendo, digamos, más oportunidad laboral porque son ellos los que generan la mayor cantidad de controles. La mayoría son legales, ¿no? O sea, en mis políticas expreso esto como si alguno de ustedes es sujeto de soborno o es sujeto de un intento de soborno, por favor toque la línea roja, le llaman red line, le llaman hotline, le dicen una consulta en línea que usualmente es anónima, le contesta a alguien que conoce de leyes y usted le dice, mire, he hecho alguna transacción y me están invitando, me dicen que tengo que viajar, me dicen que me van a pagar un viaje, me van a dar, digamos, un regalito por alguna gestión que yo voy a acelerar o dejar de acelerar.
Entonces, ya en ese momento, ese proceso que usualmente es legal, abre las puertas para hacer esa gestión. Y si yo no hago eso, puedo estar metido en un problema, ¿no? Porque la idea es no provocar fallas, o sea, la idea no es tentarle al trabajador para ver si él denuncia, sino la idea más bien es proactiva, ¿no? Regulamos, gestionamos todos los cambios a través de alta dirección para ver qué podría ocurrir. Hay altas direcciones que lo que están haciendo es protegerse, porque en algunos casos ellos son víctimas, ellos ejercen la debida diligencia, denuncian y ellos son víctimas de la denuncia, o son víctimas, perdón, del acoso, del hostigamiento. Y obviamente esto va a generar registros por todos lados. Los registros son de orden legal también, o sea, hay que proteger todo el tema porque pueden haber datos confidenciales. Esta es la evaluación de riesgo de soborno, se determina a qué le vamos a hacer gestión de riesgo, o sea, qué parte de los procesos le hacemos gestión de riesgo, qué medidas emprendemos para tratar el riesgo, cuáles son nuestros objetivos en la empresa, por ejemplo, cero soborno, por ejemplo. Aparecen los procesos de contratación de las personas, lo que les decía, ejercemos contra ellos una toma de conciencia y les damos formación e implementamos controles. Esta es la evaluación de riesgos en global. Con esto usted puede sustentar ante el Estado peruano que está haciendo gestión de riesgo y usualmente son unas matrices de riesgo donde van todas las personas, sus cargos y su probabilidad que tienen para generar un problema en la empresa y cómo es que se les está dando tratamiento y registros. De hecho, ya hay un par de casos en Perú, por lo menos que yo conozco, que los trabajadores que han hecho la denuncia les han pedido capacitación. O sea, la policía le dijo, ¿usted fue capacitado? ¿Le explicaron qué era esto? Si usted dice no, pues, si usted dice sí fui entrenado, sí conozco y sé que iba a cometer un error, ahí la cuestión es un poquito más peligrosa, ¿no? Ejemplos. Se fueron mis asistentes, les voy a mostrar unos ejemplos de políticas de antisoborno. Esta es una, de una empresa conocida en el Perú, ¿sí? Esto es tan transparente que lo bajé de la página web de ellos, o sea, aquí no hay nada de secreto para los temas de antisoborno. Entonces les queda todo lo que va a ocurrir en estas empresas, ¿sí? Para esquemas de antisoborno, ¿sí? Cumplir con, y usualmente viene desde alta dirección, siempre, ese es un patrón, digamos, en estas empresas, ¿no? ¿A quiénes se aplica estas? A todos. A todos. O sea, ellos no escatiman en controlarlos a todos. Tienen una configuración de qué soborno, usualmente a esto, y ponen algunos ejemplos. Por ejemplo, ellos dicen, ofrecer, pagar, ¿sí? Implementar, inducir a un funcionario público, inducirlo, solo inducirlo ya es. Pagar o cualquier persona, como usted sabe, o tiene razón para sospechar que todo o parte del pago puede ser canalizado a un funcionario público, ¿no? O sea, al funcionario público no le doy, sino le doy a un tercero para que le dé. Eso aquí ocurrió mucho con un señor que lavaba carros en una empresa pública. Y el lavador de carros era el que les daba la plata. Era un tema, bueno, que fue zona. Entonces, estas políticas son muy largas. Esa es una característica de esto. Y siempre, usualmente, terminan con este tipo de notas. El incumplimiento de esta política puede llevar a que los empleados estén sujetos a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido, ¿no? Y esta acción disciplinaria usualmente viene por una acción de orden legal. Entonces, cuando vinculan a los trabajadores, les dan estas políticas. Le dicen, esta empresa funciona con cero soborno, entonces, ¿te sometes o no? Y ellos ya cumplieron, digamos, con su tarea. Esta es otra, esta es una empresa mexicana. Y ellos tienen, en algún caso, ellos colocan montos. Usualmente lo alinean a temas de ética, ¿sí? Y comienzan a ejercer toda la divulgación, ahí están todas las políticas, y usualmente colocan dinero cuando van a hacer este tipo de cosas. Miren, no vamos a ofrecer o aceptar cualquier dinero o cualquier otro tipo de beneficio, regalo o entretenimiento que se extienda más allá de las cortesías sociales básicas. Tales cortesías sociales deberían limitarse a los objetos de un valor nominal no mayor a $50 o su valor en moneda nacional, así como, tal, se acabó. Y hay un formulario o un registro donde se colocan los gastos de representación, es muy al detalle.
Entonces, si una empresa lo tiene $50, digamos, mensualmente, ese es, digamos, dentro del marco de una cortesía. Un brindis, por ejemplo, no tomarnos un champán, una copa de vino, se acabó. Lo que excede eso va a ir al registro, ¿no? Entonces, estas empresas sufren mucho porque a veces estuvieron muy acostumbrados a los temas de los regalos, ¿no? Entonces, habían grandes presupuestos para llevar, no sé, por ponerles un ejemplo, médicos, ¿no? Entonces les pagaban supuestamente un congreso en París. Entonces el médico le decía, bueno, gracias, pero yo soy casado y tengo 3 niños. No se preocupe, doctor, lleve a todos. Entonces el médico terminaba, no sé, en París haciendo turismo, no había nada, y finalmente fue motivo de un soborno, porque él era miembro de un comité técnico para hacer una compra, por ejemplo, de un equipo de alta especialidad. Entonces, ese tipo de cosas las ven. Empresas muy grandes tienen $100. No he visto más de $200. No lo he visto. Incluso hay empresas que tienen $200 en un año. Entonces, no sé, al jefe de logística le regalan una botella de whisky, y un pavo y 2 canastas para Navidad. Eso excede los $200, simplemente lo ponen en el registro y lo sortean entre todos. Es muy transparente. Y a veces cuesta, porque a veces uno es el de logística y a ti te llega el regalo, entonces tú ya aseguras el pavo de Navidad, pero lo que no sabes es que te vas a meter en un tremendo lío si continúas con esto. Bueno, este es el órgano de gobierno, esto es lo que les decía, esto está por encima de lo que puede ser alta dirección y ellos son los responsables de hacer todo esto. Y todas las empresas públicas y privadas tienen una configuración de tener un órgano de gobierno que está arriba. En el Estado incluso lo han metido a PCM, ¿no? Han dicho, ustedes son los que nos gobiernan, ustedes responden. Pero la verdad es que por nivel de autoridad yo asumo esto también, ¿no? Entonces, el grupo o órgano de gobierno tiene responsabilidad y autoridad final, hace la gobernanza del negocio, ¿no? Entonces, en el público y en el privado usted identifica quién es el órgano de gobierno. Y esto es lo que le decía del proceso de contratación, que es el más complejo, ¿no? Ahí aparecen algunas quejas, entre comillas, porque sí están yendo asistentes sociales o están yendo jefes de recursos humanos a las casas de los trabajadores, a hacer una suerte de inventario, entre comillas, social de esos trabajadores, para ver, por ejemplo, cuántos televisores tienen, qué carros tienen, qué marcas de carros tienen, cuáles son sus niveles de comportamiento social, si tienen club, qué club. Entonces van viendo el comportamiento en unas matrices de riesgo. Entonces, pasé de tener un carro a tener pues 3 carros, pasé de no tener un club o irme a la playa, como cualquier mortal, a tener no un club, sino tener 2 clubs. Entonces mi comportamiento social, mis viajes, mis vacaciones antes eran Chincha, Pisco, Ica, ahora mis viajes son al sur, pero digamos me voy a Argentina, me voy a Chile. Entonces ese tipo de comportamiento lo analizan. No quiere decir que todo el que llega a eso está haciendo un acto de soborno, pero si está identificado como un potencial, digamos, de ser sobornado o ejercer soborno, sí lo van a investigar a través de procesos internos. El problema que está teniendo ahorita el Estado es con el pasivo. En la ley Servir se han generado sanciones específicas. Los que trabajan en el sector público, Servir está ejerciendo políticas públicas específicas para esto también. A nivel de entrenamiento hay que dar algo de entrenamiento. Y lo otro que he visto es en el modelo de control interno que marcan para los organismos públicos. El sistema de control interno de los organismos públicos tienen requisitos específicos para estos riesgos. Y lo que yo les recomiendo, por lo menos en los organismos públicos, es que pidan capacitación. O sea, no se queden sin ser capacitados específicamente sobre los riesgos de soborno. Ya les digo, todos tienen esa posibilidad. La probabilidad, algunos más que otros, pero todos pueden ser sujetos. Entonces, aquí la cuestión es revisar muy bien a los que vamos a vincular. Redes gratuitas existen, ustedes pueden visitar las páginas, por ejemplo, como la lista Clinton, que es hasta cierto punto es gratuita la lista Clinton, se escribe como el nombre del presidente Bill Clinton, porque él fue el que la creó, y hasta cierto punto es gratis, y ahí para un momento ya te cobran, pero por lo menos te sale, tú pones Enio Peirano y te puede salir, no estoy, ya me busqué, pero y sale Enio Peirano, entonces ha estado metido en problemas de corrupción, ha estado metido en drogas, ha estado metido en tal, sale. Y hay homonimia, y hay muchísima homonimia, bastante. Hay muchos latinos, casi la mitad de la lista de Clinton son latinos y la otra mitad son, digamos, del lado más occidental, bueno, África, Oriente, por allá, ¿no? Medio Oriente, en fin. Esa es gratuita, por ejemplo. Hay páginas como de la CIA también hay, el Blue Book, aparece información. Casi empresas no aparecen, aparecen personas, ¿no? Y esta es la famosa debida diligencia, ¿no?, de la que ya hemos conversado, ¿no? Es complicado, pero
Si lo van a hacer, armen el procedimiento de debida diligencia y siempre sopórtense en el área legal. Si ustedes no tienen conocimientos legales sobre estos temas, sopórtense en el área legal, para que sean ellos los que emprendan la búsqueda. Por ejemplo, hay formularios donde se analizan riesgos, justo con los alumnos de riesgo, eso lo miramos. Por ejemplo, formularios como este, ¿no? Este es un proceso que se llama Administración de Riesgo del Sistema de Gestión Institucional, es el Ministerio de Salud en Colombia, y aparece, el riesgo que yo voy a analizar va a ser del proceso o un riesgo de corrupción. Aparece este tipo de información. Y digamos que cada una de las personas de esa empresa tiene su formulario, porque yo he sido analizado para ver si soy sujeto de corrupción. Entonces se hace un análisis de riesgo, digamos, con la metodología que podemos implementar dentro de la empresa, esto va bajando, se analiza dónde puede haber el riesgo interno o externo, ¿sí? Las consecuencias puede ser incluso muy grave, puede ser una grabación y terminas en el noticiero más sonado de la televisión y quedaste fuera por reputación, y eso genera un movimiento y te lleva a una matriz como esta, que es la famosa matriz de probabilidad de impacto, y se analiza igual. En este caso, por ejemplo, estamos en una zona de riesgo alto, ¿no? Entonces emprendemos algún control, lo educamos, le enseñamos, le explicamos qué podría ocurrir y todo eso se genera por cada persona. Poco a poco en el Perú lo que va a ir ocurriendo es que lo vamos a ir viendo, o sea, lo vamos a ir viendo en los ministerios, lo van a colgar en las páginas web y ahí vamos a tener oportunidad de aprender cómo es que lo están gestionando. Lamentablemente van a aparecer nombres, no solo cargos. Pero fijémonos, por ejemplo, en nuestro alcalde, para saber cuál es el nivel de riesgo de ser sobornado. Ya saben ustedes que la probabilidad aumenta cuando yo he tenido antecedentes de soborno. O sea, si a mí me han detectado un problema de soborno o sea, si ustedes miran mi récord, por ejemplo, de conductor, me aparecen 3 faltas. Y las 3 faltas la pagué. Y juro que nunca hice nada indebido. Pero me aparecen 3, por transparencia. O sea, eso va a llegar hasta que, por ejemplo, usted ponga el nombre de su alcalde y le aparezca cuántos antecedentes o probabilidades ha tenido de ser sobornado o de ejercer soborno. Entonces algunos no van a querer aparecer en esa lista, ¿no? Lo que dicen los números es que cuando ya ocurrió va a ser más probable que vuelva a ocurrir. Por eso hay que estudiarlos, ¿no? Y a eso se le llama debida diligencia. Algunos, eso no está tan claro, eso no está del todo definido, algunos quieren vincular esto, por ejemplo, a la famosa muerte civil, ¿no? Porque si hay una persona que, no sé, tú le has detectado 20 procesos por soborno, entonces lo sigues contratando, lo sigues vinculando, la probabilidad de que él ejerza eso va a ser mayor. Y esta es la debida diligencia, ¿no? Lo puedes hacer para proyectos, para relaciones, incluso para las personas. Yo me centro mucho en personas. Son las personas las que lamentablemente ejercemos estos procesos y son ellos donde debemos trabajar, ¿no? Casos de posibles riesgos de fraude y soborno, manipulación contable. Hoy están mirando muchísimo a los contadores. Ellos manejan información vital de las empresas, ¿no? Entonces ahí están apuntando mucho. Y sus contadores, en algunos países de hecho los contadores son personal de confianza, de extrema confianza. Y hay empresas en el Perú que el contador, digamos que es el último de la fila, pero él ve todo, o sea, él sabe cómo se ha movido el negocio, sabe cómo se están pagando, sabe todo, pues financieramente hablando, ¿no? Los financistas están entrando también en estos temas, ya muchas universidades han comenzado a trabajar esto. Todo el tema de créditos, transacciones no autorizadas, ahí hay casos, por ejemplo, que podrían configurar. Apropiación indebida de activos, ustedes saben que ahorita hay empresas constructoras muy complicadas con los temas de soborno y corrupción, y los trabajadores se están agarrando los activos de la empresa, ¿no? Se están cobrando, entre comillas, con los activos de la empresa, ¿no? Y es un problema, ¿no? Ojo, tangible e intangible, se pueden llevar un software, se pueden llevar información de la empresa, ¿no? No solo el tangible, ¿no? El ofrecimiento de yo vengo, esto también lo hemos visto, ¿no? En Indecopi sí quedó claro que es tráfico industrial, ¿no? O sea, yo salí de la empresa A y yo vi la fórmula que ellos hacían. Y me voy a la empresa B y le digo, yo sé cómo es que hacen ellos esto. Yo lo he visto, aquí está la fórmula. La tengo memorizada, conozco las materias primas, conozco el proveedor, de dónde viene, de dónde lo traen. Y yo, entre comillas, lo vendo. Y ahí estoy ejerciendo tráfico industrial, estoy cometiendo un delito. La información de las empresas les pertenece a las empresas, no me pertenece a mí. Esa frase de yo la tengo en mi cabeza, eso es mentira.
Esa información es de la empresa. Tú lo diseñaste, tú lo desarrollaste, entonces paténtalo y todo bien. Pero si no haces ese ejercicio, te estás metiendo en un problema. Y si la vendes, entonces te estás metiendo en un tema de soborno. Bueno, bloqueo de dinero, robo de información, violación de una IP, violación... ahora las empresas hasta las claves del Wi-Fi y todo eso están entrando a tallar por ahí, ¿no? Abuso en el mercado, espionaje, algún favor a un competidor, eso también va. Y aquí están los controles no financieros y los controles financieros. Los financieros, separación de funciones, ¿no? Muy de los que firman cheques. Ahí es con monto. Yo firmo hasta 100.000 y ahí quedé. 100.000 uno lo firma otro, niveles, ¿no? Los softwares pueden ayudar mucho a esta gestión también. Escalamiento de aprobación de gastos, por ejemplo, ¿no? Ir pasando de nivel en nivel. Yo apruebo hasta 1.000, usted aprueba hasta 5.000, del otro de 5.000 a 10.000 y vamos estratificando gastos. Verificación sobre los beneficiarios, trabajo realizado, mucha trazabilidad, ver un pago, rastrearlo. El tema, así como hay 4 ojos o 2 personas, hay 2 firmas para involucrar uno más, ¿sí? Eso ya está ocurriendo cada vez más. O para que el cheque salga, requiere la autorización de 3 o 4 personas, ¿no? Para que se libere eso, ¿no? Altas direcciones ya a veces ya no quieren firmar cheques y lo dejan con el financista porque él tiene sus controles específicos, ¿no? Los no financieros, precalificar a los contratistas, por ejemplo, ver las personas que van a ser vinculadas, subcontratistas también, licitaciones de 3 oferentes, esto es común, esto se hace para tener empresas privadas, por ejemplo, ya hacen licitación privada y llaman licitación privada, invitan para liberar esa información. Y hay otros que están haciendo, últimamente lo he visto en un par de minas, están, digamos, 3 años con la misma empresa, lo cambian, así sea el mejor del mercado, por política de antisoborno, lo cambian. Para que no, a veces uno tiene un proveedor de servicio de vigilancia y lo tienes 20 años contigo, ¿no? Entonces, ahí puede abrirse una ventanita para el soborno, ¿no? Más de una persona para evaluar ofertas y supervisión de operaciones de alto riesgo por funcionarios de alto rango, ¿no? Un gerente, por ejemplo, quiera fiscalizar una compra, ese tipo de cosas. Regalos, hospitalidad, donaciones, los peruanos somos buenos en esto, ojo, en hospitalidad. Hay gente que se confunde, ¿no? Un almuerzo en el Perú puede considerarse como un acto de hospitalidad típico de un soborno. La comida es muy rica, dicen, entonces por eso puede ser, pero son los valores, ¿no? O sea, es el dinero que va a ir en esa... Es una cosa que vayamos a comer con los funcionarios de la empresa y otra cosa es que te digan, le doy un vale, vaya a comer y lleve a quien quiera. Esa es otra configuración diferente. Estándares de hoteles, por ejemplo, eso también está ocurriendo, ¿no? Procedimientos para prevenir la oferta o el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones. La configuración en el Perú de donaciones es legal, ¿no? Una persona que quiere ser donante o como receptor de donaciones tiene que hacer una tramitología específica y tener su carta de que está autorizado para donar y autorizado para recibir. Porque ahí hay valores, ahí hay un dinerito, ¿no? Bueno, ejemplos, regalos, entretenimiento, hospitalidad, donaciones, gastos de promoción, patrocinios, esto ocurre mucho, formación, membresías, clubes, favores personales. Bueno, ahí les queda eso. Más ejemplos, prohibir o recibir, dar regalos, bueno, ahí digamos que he listado un montón de ejemplos que podrían ocurrir para efectos del antisoborno. Investigación y abordaje del soborno, y esta es como la parte final de la norma. La parte de investigación dejémosla a los que saben, y los que saben son los abogados. Ahí amárrense del proceso legal y dejen que ellos hagan la investigación. En México hay muchos casos de profesionales que, digamos, no abogados, que se han metido al tema de investigación y han tenido problemas, ¿no? Han tenido problemas de orden, digamos, físico, hostilidad, hostigamiento, en fin. Evaluación cuando sea apropiado, requerir medidas apropiadas para que se haga investigación del soborno o el incumplimiento de las políticas de antisoborno. En esto sí nos podemos centrar, ¿no? Ser muy, digamos, confiados que las políticas están vinculadas a temas éticos y no podríamos estar ejerciendo descontrol, ¿no? Empoderar o facilitar a los investigadores, usualmente le dan poder para que el estudio de abogados haga el ejercicio. Requerir cooperación, en esta parte ya hay momentos en que entra la policía, ¿no? Aquí ya entra la policía en el tema de cooperación, ¿no? Requerir del Estado los resultados de investigación. Si tú no denuncias, no puedes exigir, digamos, una copia de eso, pero hay que ser vigilantes con respecto a eso también. Y requerir que todo esto sea de manera confidencial, hay que proteger todos los datos del que está ejerciendo. O sea, no puedo salir y contar, oye, tal persona está siendo procesada por soborno, ¿no? Evaluamos la necesidad de investigar algunas personas, incluso podemos llevar a denuncias hasta por sospecha. Hay que comprobarlo, esto es la parte, digamos, legal, y hay que
hay que hacer ejercicios prácticos para que la gente no sienta de que por denunciar va a ser, digamos, entre comillas, denunciado internamente como un chismoso o una persona que está contando eso, ¿no? Ahí las asistentes sociales juegan un papel clave, ¿no? Ellas son las que vigilan eso, ¿no? Que las personas no se sientan denunciadas por nada también, porque puede haber confusión o inducción, ¿no? Y esta es la revisión del órgano de buen gobierno, ¿no? O sea, el buen gobierno hace posible que todo esto se cumpla. Ver dónde hay no conformidades, ver el resultado del seguimiento, ver los reportes del soborno, cómo van las investigaciones, cómo está el control de riesgo, financiarlo. Ellos son los que van a pagar finalmente por estas matrices. Y esto es en el nivel más alto, ¿no? Todo esto queda dentro del marco de una norma ISO, porque ISO 37001 es una norma, digamos, de gestión certificable, pero existe una norma que es la norma de cumplimiento, que es la norma ISO 19600. Entonces las empresas están configurándose para darle soporte a su buen gobierno o al cumplimiento de sus directrices preventivas. Todo esto es eminentemente preventivo. El Estado peruano lo ha dicho, lo han dicho los expertos en el tema de soborno. No pretendemos que la corrupción se vaya a cero, lo que sí pretendemos es aunarle un perfil de comportamiento de riesgos contra las personas. Todos somos sujetos de estas situaciones, entonces esto le aporta al buen cumplimiento. Obviamente le apunta a la transparencia y la sostenibilidad del negocio. Ser transparente sobre los temas del soborno va a favorecer siempre a las empresas. Digamos que es un tema de compromiso también. Ya con esto usted se hace más competitivo. O sea, en el mercado queremos tener socios estratégicos que no sean corruptos o que no estén dentro de ese marco del soborno, y lo que van a hacer siempre en el sentido preventivo es darle cumplimiento a todas sus políticas privadas sobre el ejercicio del antisoborno. Los beneficios entonces serían maximizar ganancias, porque los que no hacen esto están perdiendo platita por goteo, y créanme, hay mucha plata metida en esto. Crea una cultura antisoborno, un compromiso de las personas con respecto a esto, crea una ventaja competitiva. Tener una certificación de eso, me imagino, es algo súper. De hecho, yo esta semana me voy a hacer auditoría fuera del país, y estas empresas a las que yo voy tienen certificaciones antisoborno. Entonces, cuando voy a viajar, yo viajo esta semana, me mandan digamos, no es una declaración jurada, sino me mandan un formulario que yo debo llenar con, por ejemplo, con cuánto dinero voy a entrar al país, si voy a hacer turismo fuera de mi ejercicio de trabajo. Me ponen cosas como si estoy viajando con alguien, digamos, financiado por mí. Me piden, por ejemplo, las marcas que voy a llevar de relojes, de computadoras y tal, para que ellos hagan una valoración, ¿no? Porque yo también me puedo llevar su información, puedo hacer alguna mala práctica con ellos. Entonces, no me dicen, cuidado, vienes de Perú, eres malo, sino lo que están persiguiendo es tener controles sobre su proveedor. Finalmente yo soy un proveedor de ellos, ¿no? Un proveedor de servicios de auditoría, entonces ejercen un control. Y yo, lejos de molestarme, tengo que favorecer esa gestión, ¿no? Para que ellos también se sientan tranquilos de que mi ánimo es simplemente de transferencia científica, tecnológica y nada más que eso, ¿no? Siempre está enfocado esto a la mejora, y en los casos de investigación siempre hay que hacer un benchmarking y ver qué ha ocurrido en otros sectores con respecto al tema de sobornos. Lamentablemente en el Perú, como en gran parte de los países latinoamericanos, tenemos una amplia experiencia en estos temas, lo que nos obliga a ser mucho más proactivos todavía. ¿Sí? Bueno, por mi parte, esa es la presentación que les tenía esta noche sobre el tema antisoborno. Si hay alguna pregunta, por favor, con el mayor gusto, la pueden hacer. Buenas noches, gracias. Muy bien, merecidos aplausos a nuestro ponente en esta noche, en esta charla magistral. ¿Alguna pregunta, como decía el doctor Enio Peirano? ¿Alguna consulta? Sí. Buenas noches. Sí, una consulta. ¿Hay obligación, de cierta forma, una obligación legal a las empresas del Estado de formalizarse o exigir la norma 37001? Sí, o sea, no dicen ISO 37001, no lo dicen. Okay. Lo que dicen es que tiene que haber un sistema de prevención de riesgos del soborno, cohecho, corrupción. Entonces ya se menciona esta norma como un elemento técnico para utilizarla, pero formalmente no lo dice. Formalmente no lo dice. Entonces, si quiero demostrar que estoy en mi empresa pública o privada, estoy haciendo gestión antisoborno,
estas normas ya tienen todo configurado. O sea, mejor dicho, no inventemos nada porque ya lo tienen ellos, pero solo toca soborno. Para los temas de corrupción existen otros mecanismos, pero en el sector público utilicen el sistema de control interno del Estado, porque ellos tienen de sus 8 principios, tienen uno que aborda este tema, pero no lo va a encontrar. En algunas licitaciones públicas lo pusieron alguna vez, que la empresa postora tenga certificación ISO 37001, lo pusieron, pero las empresas observan las bases, entonces dicen, no existe, no hay, no tenemos, es de pocos, no es de todos, entonces lo han sacado. Lo que sí piden, y van a seguir pidiendo, es demuestren que tienen un sistema de prevención de riesgos antisoborno. Entonces, usted puede aplicar la norma y no certificarla, pero ya se ayuda con eso, ¿no? Es una norma que ya, eso es una norma británica, vino de una norma británica, eso es una norma que ha demostrado buen comportamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, no lo dice, esa es la respuesta, y lo otro sí hay que tener un sistema de antisoborno, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿No hay más? Muy bien. Entonces, va a ocurrir el sorteo, ¿no? De los libros. Muy bien, gracias, gracias. Buenas noches. Nuevamente los aplausos a nuestro ponente en esa charla magistral. Ya estamos en la parte culminante de esta charla.